Vaya, susurró la multitud. Joven, guapo, rico. Parecería que podría vivir sin preocupaciones, pero mira cómo terminó. Sí, parece que tienen razón, la felicidad no está en el dinero. ¿Y por qué se metió en ese ejército? Con la familia que tiene, sus contactos, su dinero. ¿No pudo evitarlo? ¿O quizás era idealista? Va. ¿Has visto a tu padre? Vendería a su propia madre si le pagaran bien. ¿Y su hijo de repente idealista? No me lo creo. He oído que no se llevaba bien con sus padres. No sé qué problema tuvieron, tal vez por eso se fue a servir. Como si hubiera escapado. A Richard le costaba mucho contenerse, pero intentaba mantener la compostura y fingía no notar esos susurros. Sin embargo, con cada minuto que pasaba, se le hacía más difícil. También encontraron un lugar para sus chismes y murmuraciones, el está de duelo, y ellos montan un circo gratis para cualquiera que quiera verlo. ¿No podemos echarlos a todos a la mierda? Siseó de nuevo entre dientes, dirigiéndose a su esposa. Ya te dije, querido, lamentablemente, eso es completamente inaceptable. Las normas de decoro nos obligan. Al diablo con el decoro. ¿A quién le importa? Escucha, toda esta historia nos hace quedar mal, dijo Rebeca con severidad. ¿Sabes cómo funciona esto? No podemos negarle la despedida a quienes, como nosotros, quieren decir adiós a nuestro hijo. Como ves, nuestra posición tiene tanto ventajas como desventajas. Ella era tan fría y calculadora, como si lo sucedido no la afectara en absoluto. Y aunque Richard sabía que era solo una máscara, incluso él se sentía incómodo con la calma de su esposa. No solo había muerto, sino que fue de una manera terrible y, al mismo tiempo, extremadamente absurda, quemarse en un incendio en algún almacén. Eso no se lo desea ni a un peor enemigo. Pero ellos no vinieron a despedirse, sino a criticar a nuestra familia. A sacar provecho de nuestro dolor como un espectáculo gratuito. ¿Qué podemos hacer si no tienen otros entretenimientos que no pueden permitirse? Aguanta, cariño. Seguro que no vendrán con nosotros al crematorio. Pronto terminará todo. Mira, ya vienen nuestros autos adelante. Y Richard no podía dejar de pensar que, en cierto modo, esos chismosos tenían razón. Si tuvieron un conflicto con su hijo. Y bastante serio. Y lo peor es que fue por una tontería. Al hijo le gustó una chica, salieron y se separaron. ¿Es eso un gran problema? Pero Richard y Rebecca no estaban acostumbrados a eso. Criaron a su hijo con estricta disciplina. Naturalmente, le explicaron que la posición de la familia lo colocaba a él varios peldaños por encima de las demás personas normales, salvo, por supuesto, sus padres. Y Alex debía obedecer. Hasta cierto momento, así fue, el chico creció aplicado, estudió en la escuela, luego se involucró en los fundamentos del negocio familiar que debía heredar tras la muerte de sus padres. Parecía que todo iba perfectamente. Pero un día ese plan falló. Y la causa fue algo completamente inesperado para Richard. Lo entendería si a Alex le faltara dinero o poder, pero eso no podía comprenderlo. Un buen día, al volver del trabajo, quiso hablar con su hijo a solas antes de la cena. Se encerraron en el despacho y el padre decidió empezar desde lejos. Alex, ¿recuerdas a Ben, mi socio de hace mucho? Claro que sí. De hecho, la semana pasada estuvo en casa, respondió sorprendido el hijo. ¿Recuerdas que tenía una hija? Creo que se llama Cheryl. Bueno, supongo que sí.
pero bastante vagamente. La última vez que la vi fue hace años, cuando éramos niños. ¿Está bien? ¿Te preocupa? Alex entrecerró los ojos. ¿O solo preguntas por cortesía? No entiendo por qué hablamos de ella si no ha pasado nada. Bueno, digamos que sí pasó algo. Pero debe ser algo bueno. Pronto se va a casar y me alegrará mucho asistir a esa gran ocasión, rodó los ojos Alex. Por supuesto, dijo Richard y finalmente reveló la gran sorpresa a su hijo. No he visto aún ninguna boda a la que no sea indispensable la presencia del novio. El hijo parpadeó confundido, como si no entendiera lo que se dijo. Te digo, alégrate, hijo. Te he encontrado una excelente pareja. Te vas a casar. En unos meses. ¿Y no se te olvidó algo? A Richard no le gustó el cambio de tono en su hijo, de arrogante y aburrido pasó a sonar como acusador. Definitivamente no mostraba la alegría que uno esperaría en estas circunstancias. ¿A qué te refieres? Me refiero, empezó Alex casi alzando la voz, que, al tomar decisiones tan importantes sobre mi futuro, podrías haber preguntado mi opinión. ¿De verdad? ¿Y cuál es tu opinión sobre esto? Me alegra que preguntes, dijo el hijo con amargura, no quiero esta boda. ¿Pero por qué? Se sorprendió Richard. Oh, ni siquiera lo sé. Tal vez porque apenas recuerdo el rostro de tu novia, no sé nada de ella. ¿Y si es fea? ¿O no tiene nada de qué hablar? ¿O tenemos visiones completamente diferentes de la vida? ¿Cómo voy a vivir con ella? Al final, simplemente no la amo. ¿Y qué tienen que ver esos te amo, no te amo? Es un trato muy beneficioso que multiplicará la fortuna de nuestras familias. Aquí el amor y la comprensión mutua no importan. Solo los pobres se casan por esas razones. Nosotros debemos pensar en otra cosa. Al final, la gente se acostumbra. Tu madre y yo, por ejemplo, no nos vimos ni una vez antes de casarnos, y como ves, no pasó nada malo. Todo salió perfectamente. Pero. No puede haber pero. Richard comenzó a perder la paciencia. Ya escuché tu opinión, como querías. La opinión de un tonto joven que no entiende ni la vida ni los negocios. Cuando crezcas, lo entenderás. Mi decisión sigue en pie. Te casarás con esa chica. Lo único es que, como aún no estás listo para la vida familiar, el matrimonio se pospone. Te doy 5 años para que recapacites y te pongas en serio. Y todo parecía volver a la normalidad. Richard decidió no tocar el tema por un tiempo, y Alex, al parecer, no tenía intención de rebelarse por otros motivos, eso ya era algo bueno. Durante 4 años más la familia vivió en paz y tranquilidad. Pero a medida que se acercaba la fecha aplazada de la boda, Richard se ponía cada vez más nervioso, esperaba que su hijo no volviera a hacer alguna locura. Claro que había esperanza de que en ese tiempo Alex hubiera comprendido algo. Después de todo, en la última discusión era todavía un niño. Ahora ya había crecido, terminado sus estudios, se había involucrado más en el negocio y, en teoría, debería haber entendido algo de la vida. Si era así, no deberían surgir más problemas. Sin embargo, unos meses antes de la fecha prevista para la boda, Alex sorprendió a la familia durante la cena. Mamá, papá, me voy a casar. Pero no con su Cheryl, sino con otra chica. La amo y no pienso discutir sobre eso. No puedes, respondió su padre con dureza. Desde hace años estás prometido con la hija de Ben. Él es mi socio de hace mucho tiempo y no puedo fallarle.
Espera, intervino Rebecca en defensa de su hijo. Alex, cuéntanos sobre esta chica tuya. Tal vez encontraste un trato mejor. Estoy segura de que Ben lo entenderá. Pero, para sorpresa de todos, el hijo dijo: no veo el matrimonio como un trato. Me voy a casar por amor. Mi elegida es sencilla, probablemente de una buena familia. ¿Quieres decir que es igual que, cómo decirlo? Rebecca buscaba las palabras. ¿Qué decidió ser enfermera porque quiere ayudar a la gente? El hijo guardó silencio, pero siguió mirando a su padre con terquedad a los ojos. ¿Y con qué dinero, permíteme preguntar, piensan vivir? Intervino Rebecca de nuevo. Mi sueldo es suficiente para mantener a la familia, respondió Alex. Ese sueldo te lo pago yo, cortó su padre, y puedo dejar de pagártelo en cualquier momento si algo no me gusta. ¿Y cómo se las arreglarán entonces? De alguna manera nos arreglaremos, murmuró el chico, aunque su voz sonaba menos segura. Así que esto es lo que hay. Casi rugió Richard. Te prohíbo no solo casarte, sino siquiera relacionarte con esa persona. No te llevará a nada bueno. Nunca aceptaremos a una mendiga en nuestra familia, y para su propio bien será mejor que rompas cualquier relación de inmediato. ¿Me queda claro? Claro, contestó Alex con frialdad. Al menos déjame verla una última vez. Hizo un gesto con la mano, y entonces todo empezó a ir mal. Alex parecía cumplir la voluntad de sus padres, pero pasaba los días sombrío y callado. No hablaba con nadie, y cuando le preguntaban algo, respondía con mal genio y monosílabos. En resumen, se comportaba de manera totalmente inapropiada, lo que por supuesto irritaba muchísimo tanto a su madre como a su padre. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Alex recibió una citación. Tenía que hacer el servicio militar obligatorio, porque justo había terminado la prórroga que le daba la universidad. Para esa prórroga, estrictamente hablando, él había ido a estudiar, más bien figuraba en la institución, aprobando los exámenes con ayuda del dinero de sus padres, que estudiando de verdad. Richard y Rebecca insistieron en esa situación. No querían que su hijo se llenara la cabeza con conocimientos que ellos mismos no le proporcionaran. Así que dentro de la universidad Alex era visto muy rara vez. Sin embargo, la institución cumplió su función principal y hasta terminar sus estudios no fue llamado. Pero ahora había que idear urgentemente otra cosa para evitar que su hijo fuera reclutado al ejército. Los padres discutían opciones y entonces Alex lo sorprendió con su nueva locura. Voy a alistarme. Voy a cumplir, por así decirlo, con mi deber hacia la patria. Pues que te den. Resopló furioso el padre. Quizás en el ejército te inculquen algo de disciplina y respeto por los mayores. Ay, cuánto lamentó esas palabras después. Debió haberlo disuadido, haberlo retenido en casa por la fuerza si fuera necesario. Incluso permitirle ver a esa chica pobre si hacía falta. Seguro que no habría durado mucho de todos modos. Y si hubiera durado, ¿qué más da? Al menos su único hijo estaría vivo y a salvo. Pero en lugar de eso, murió. Y murió de una forma que no le desearías a nadie, básicamente, se quemó vivo. Decidió hacerse el héroe, fue a apagar el almacén que ya estaba en llamas con alguna tontería dentro. Incluso lo premiaron, a título póstumo. Solo que claramente no buscaba reconocimiento. Probablemente pensó que, si no podía estar con su prometida, entonces no tenía sentido vivir. Tonto, ingenuo, pero así piensan a veces los jóvenes. ¿Y qué logró al final? Tuvieron que enterrarlo en un ataúd cerrado.
Las heridas fueron tan graves, prácticamente quemado por completo. Se obligó a mirar el cuerpo, y enseguida apartó la vista. Era un espectáculo insoportable. Y ahora, recordándolo, Leslie se movía por la casa desde temprano bajo la mirada atenta de su abuela. Parecía que iba a algún lado, pero no podía encontrar un atuendo adecuado para la ocasión. Después de probarse casi todo su guardarropa, la chica finalmente eligió una opción: falda larga negra, blusa de manga corta a juego, mínima cantidad de joyas, solo unos pocos brazaletes y un collar discreto en tonos oscuros. «Pareces vestida para un cementerio», refunfuñó la abuela con descontento. «Más o menos eso, abuela», respondió Leslie confundida, peinando su abundante cabello oscuro. «No estarás yendo a los funerales de ese ricachón que se quemó en la base militar, ¿verdad? Justo a ese lugar. Abuelita, no te van a querer allí. A nosotros, los gitanos, no nos tienen simpatía, y a gente como ese, menos aún. ¿Qué haces tú ahí? ¿Estabas enamorada de él?» «No, abuela, eso no tiene nada que ver conmigo». «Bueno, casi nada. Tuve una visión y sentí que debía ir hoy». «Bueno, si es una visión, es algo serio», aceptó la abuela. «Ve entonces. Pero ten cuidado. La gente aquí es mala. Muy mala». Asintiendo, Leslie besó a la anciana en la mejilla y salió corriendo de la casa, apresurándose tras la procesión funeraria. Por suerte, se podía ver desde cualquier punto del barrio. Gente como los padres del chico fallecido siempre hacían las cosas a lo grande y para mostrar. Eso le daba a Leslie la oportunidad de alcanzarlos antes de que el ataúd fuera cargado en el coche fúnebre y llevado al crematorio. Leslie no fue completamente sincera con su abuela, tenía motivos personales para tanta prisa. Desde niña, había tenido visiones, como todas las mujeres de su familia materna. Confiaba en ellas, porque nunca la habían fallado. Y ahora, lo que vio debía ser la clave para salvar a alguien. La abuela, Nancy, se llamaba la anciana, llevaba tiempo enferma y necesitaba un tratamiento caro que la familia no podía pagar. Y familia, en realidad, no había mucha: Leslie y su abuela. Los padres de Leslie murieron cuando ella era muy pequeña y su madre tuvo que criarla. Amaba mucho a su abuela, y cuando los médicos diagnosticaron la enfermedad, cayó en una profunda desesperación agravada por el hecho de que salvar a la anciana era posible, pero completamente inaccesible para ella y su nieta. «No te pongas así, Leslie», la consolaba Nancy. «Ya he vivido bastante en este mundo, puedo partir cuando llegue la hora. Te crié, te puse de pie, tengo de qué enorgullecerme, sin duda. Después de mi muerte, habrá quien me recuerde». «No digas eso», sollozaba Leslie. «Aún te queda mucho por vivir. Seguro que encontraré el dinero para tu tratamiento». «¿Y dónde lo vas a encontrar, cariño?», se reía la abuela. «No vas a robar, ¿verdad? Así no te crié». «No robaré», respondió Leslie con firmeza. «Pero encontraré el dinero». Y realmente empezó a buscar maneras para reunir la suma necesaria. Durante el día trabajaba de limpiadora en la tienda local, la única en todo el pueblo. Pero las noches las tenía completamente libres y podía dedicarlas a su misión. Al principio simplemente se paraba aquí y allá con la mano extendida y un cartelito lastimero: «Ayuda para curar a mi abuela gravemente enferma». Sin embargo, eso despertaba poco interés y compasión, quizá por su apariencia. Luego Leslie ideó un método mejor, uno en el que su aspecto jugaba a su favor. Sabía hacer algunos trucos sencillos y empezó a montar pequeños espectáculos, poniendo delante un sombrero.
Aunque el barrio era mayormente de gente acomodada, había pocos entretenimientos y la gente acudía encantada a ver el show que la chica organizaba. Por su parte, ella intentaba que el público no se aburriera, aprendía números nuevos, cambiaba de vestuario y preparaba con sus propias manos decorados sencillos. Algunos, valorando su esfuerzo, incluso tiraban dinero al sombrero. Al contar las monedas tras cada función, Leslie entendía que con eso podría ganarse la vida, pero para el caro tratamiento no alcanzaría. Mientras tanto, Nancy empeoraba cada vez más. Los medicamentos genéricos baratos que los médicos recomendaban no mejoraban su estado, aunque, claro, los médicos lo advirtieron con honestidad desde el principio. Por supuesto, la abuela intentaba ocultar la verdad para no preocupar a su nieta, pero era imposible no notar lo evidente. Leslie no podía pensar con claridad y entonces llegó esa visión. Al principio asustó mucho a la joven gitana. ¿Y cómo no? Ante sus ojos se quemaba vivo un chico que le parecía vagamente conocido. Las imágenes cambiaban rápido, pero Leslie logró captar el sentido de lo que vio. Y esa información prometía traerle lo que tanto deseaba, una cura para su abuela enferma. Alcanzó la procesión justo a tiempo, todos ya se acercaban a los coches que iban a llevar al fallecido y sus familiares al crematorio. Sin rodeos, empujando a los presentes, Leslie corrió hacia el coche fúnebre donde ya preparaban cargar el ataúd, y con voz fuerte y clara gritó: ¡Alto! Están cometiendo un gran error. Estos gitanos ya no tienen vergüenza, exclamó la multitud animada. Y no digas más. Es esa mendiga que hace espectáculos circenses a medianoche. Lárgate de aquí. Esto es un funeral, no una arena para actuaciones. No, pero qué descaro. Sin prestarles atención, Leslie tocó con cuidado la tapa del ataúd y murmuró algo para sí misma. Está maldito por el muerto, se oyó un susurro apagado entre la gente. ¿Qué se creen? Se indignó Richard. Junto a su esposa se acercó a la gitana insolente y estaba a punto de apartar su mano de la tapa. Unos meses antes de estos horribles y extraños sucesos, a muchos kilómetros del desafortunado barrio residencial, dos jóvenes se preparaban para un picnic. Ambas acababan de cumplir 20 años, habían terminado recientemente el colegio de enfermería y ahora trabajaban como enfermeras en la base militar. En sus raros días libres, las amigas adoraban salir a la naturaleza. Alrededor de la base había una belleza natural, prácticamente intacta por la civilización, con bosques, lagos cristalinos y montañas majestuosas. Cada vez que podían, las chicas salían de picnic o simplemente a pasear. Especialmente la mayor, Tiffany, que siempre disfrutaba de cualquier oportunidad para escapar del entorno militar y alejarse del ruido y el bullicio. Y la chica tenía razones muy serias para ello, aunque intentaba no recordarlas. Su vida ya estaba llena de demasiados problemas, si se hubiera detenido en cada uno, quizá no estaría viva. Los padres de Tiffany murieron cuando ella tenía solo 4 años. No tenía detalles claros de lo ocurrido, nadie le había contado mucho sobre aquel día y, naturalmente, ella recordaba poco. Solo sabía que había sucedido un accidente terrible que la dejó sin el cuidado de su padre y madre. La niña fue criada en un orfanato, y no fue fácil. A pesar de haber tenido la suerte de estar en un lugar bastante decente, la mayoría de los horrores de los orfanatos la evitaron. Allí no usaban castigos físicos y pronto aprendió a ignorar las palabras duras de las cuidadoras. Los demás niños tampoco la molestaban, aunque a veces ocurrían cosas. Tiffany siempre parecía tan delicada y frágil que incluso los matones más rudos preferían buscar otra víctima para sus burlas y abusos.
Además, siempre había quienes estaban dispuestos a protegerla. Aún así, la vida en el orfanato era muy dura para Tiffany. Esto se debía en parte a que recordaba bien a sus padres y la vida normal, lo que hacía que estar en el orfanato fuera un duro desafío. Allí todo tenía que hacerse a horas fijas, no podía elegir qué comer o cuándo salir a pasear, todo seguía un estricto horario al que le costaba acostumbrarse. Sin embargo, Tiffany logró adaptarse. Más aún, se acostumbró tanto a ese régimen estricto que ya no podía imaginar su vida fuera de él. Quizá por eso, al terminar el colegio, decidió trabajar no en cualquier lugar, sino en la base militar, donde las reglas eran muy parecidas a las del orfanato. Fue allí donde Tiffany tuvo que enfrentar una atención masculina insistente. No era especialmente hermosa, una chica común. Probablemente por eso esas cosas la habían pasado de largo en el orfanato, había muchas chicas más bonitas que atraían la atención de los chicos. Entonces incluso sentía un poco de envidia por esa popularidad. Ahora, sin embargo, las atenciones insistentes, tanto de soldados como de oficiales, más que agradarle, la molestaban. Pero casi nadie sobrepasaba la línea al ver su postura firme. Nadie, excepto el comandante de la base, el coronel Smith. Él parecía pensar que en su territorio podía hacer lo que le diera la gana. En su cabeza predominaban la bebida, el maltrato a los soldados y, además, pensamientos indecentes. Varias enfermeras que disfrutaron de su atención comenzaron a huir de la base con la cabeza baja. Y cuando la última no aguantó más y se fue, él se enfocó en Tiffany. Intentaba ganarse su favor con todos los medios a su alcance, y no eran muchos. A veces la tocaba de manera indecente sin importarle que hubiera otros presentes, otras veces la acorralaba en una esquina y le susurraba cosas obscenas, y peor aún. Pero Tiffany seguía en el servicio, principalmente porque aquí pagaban mucho más que en los centros civiles. Por eso trataba de escapar de esas molestias siempre que podía, saliendo a la naturaleza. Y esta vez, con su amiga, Tiffany se dirigió a las montañas. Mejor dicho, a las estribaciones. Claro que no planeaba escalar las rocas, pero nada les impedía pasear por los senderos pintorescos que subían suavemente. Apenas habían avanzado desde el inicio del recorrido cuando Tiffany vio algo extraño en los arbustos, un poco apartado del camino. Al acercarse, gritó, era un joven, cubierto con lo que quedaba de su equipo de escalada. Probablemente practicaba escalada, pero algo salió mal y cayó. Por suerte, la altura desde la que cayó no fue muy grande, y aunque el desconocido tenía heridas graves, no solo estaba vivo sino consciente. No podía gritar por alguna razón, pero al ver a las chicas se movió e intentó saludar con la mano. Eso permitió que Tiffany lo viera. ¿Cómo te llamas?, preguntó primero, corriendo hacia él y revisando sus heridas. Alex, respondió con voz ronca el joven. Yo soy Tiffany, sonrió ella. Soy enfermera de la base militar cercana. Permíteme darte primeros auxilios. Él cerró los ojos y solo asintió. Mientras Stephanie examinaba y atendía al chico, su amiga explicaba al despachador de la ambulancia qué había ocurrido y a dónde enviar el vehículo. Al mismo tiempo, entre Alex y su salvadora se desarrollaba una conversación en voz baja. Verás. Me he peleado con mis padres. Últimamente eso pasa muy seguido. Les gusta controlar todo y se niegan a entender que ya no soy un niño. Bueno, y en general, cada vez que pasa, me voy a las montañas. Es mi manera de relajarme. Sé que no debería hacerlo en ese estado. Tarde o temprano tenía que pasarme algo. Supongo que no revisé bien el anclaje.
Soñador, suspiró Tiffany, tus padres están vivos, sanos, aunque sean así. Creo que si tuvieras padres, y fueran como los míos, hablarías diferente. Puede ser, suspiró Alex, lamentablemente, dudo que alguna vez lo sepamos con certeza. Mierda. Se dio cuenta de repente, oye, ¿tienes teléfono contigo? Tiffany asintió. Déjame llamar a mis padres desde él. Les diré que estoy más o menos bien. Porque estuve tirado aquí y mi móvil se rompió. Así que ni siquiera pude llamar a la ambulancia. Sí, claro, con estas palabras, la chica le pasó su simple teléfono con botones. Mientras Alex hablaba con sus padres, la ambulancia llegó al lugar del incidente. Al chico lo subieron cuidadosamente al vehículo y se lo llevaron, informándole previamente a Tiffany a qué hospital lo dirigían, por si acaso. Ella se quedó mucho tiempo mirando cómo se alejaba la ambulancia con las luces intermitentes, hasta que finalmente su amiga le recordó que era hora de volver a la base. Tiffany entendía que lo que le estaba pasando era una tontería. Apenas conocía a ese chico, solo había intercambiado unas pocas frases con él. Pero aún así, algo en él la había atrapado. A eso se sumaba otra circunstancia, Alex le recordaba a un conocido suyo. O mejor dicho, a un desconocido. Era un actor cuyo nombre Tiffany, para su vergüenza, nunca había memorizado. Pero sí recordaba su rostro. La palabra gustó era demasiado débil. Ella lo consideraba un verdadero galán, un modelo. Así, según ella, debía verse el hombre de sus sueños. La foto de ese actor la encontró cuando era niña, en una vieja revista que los cuidadores a veces llevaban al orfanato. Tiffany recortó la imagen con tijeras y, por supuesto, se arrepintió cuando tuvo que devolver la revista. Sin embargo, parecía que nadie notó que estaba dañada. Desde entonces, la foto quedó con ella, guardada en un libro como un pequeño tesoro. Y ahora conocía a Alex, una persona real que se parecía sorprendentemente a ese príncipe de la foto. Y, lo más inesperado, no solo era atractivo por fuera, sino también un tipo con buen corazón. Después de unos días, teniendo un día libre, Tiffany decidió ir al hospital a visitar a Alex. La razón no era un repentino interés romántico, aunque ese ya comenzaba a asomarse, sino más bien un sentido de responsabilidad. Ella había sido la primera en ayudarlo y sentía que debía asegurarse de que sus acciones le hubieran servido de algo. Aquí está mi salvadora. Sonrió ampliamente Alex al verla. Pasa, no seas tímida. ¿Cómo te sientes? Preguntó Tiffany casi al entrar. Mucho mejor. Me dan un montón de analgésicos. Tengo varios huesos rotos, la garganta un poco dañada, pero nada grave. Todo se está recuperando. Los médicos dicen que si no me hubieran dado una primera ayuda adecuada antes de que llegara la ambulancia, todo podría haber terminado mucho peor. Así que, muchas gracias. No hay de qué, sonrió Tiffany, al fin y al cabo, es mi trabajo. Pero no estabas trabajando cuando pasó todo esto, replicó Alex, sé que muchos jóvenes médicos habrían tenido miedo de intervenir. La responsabilidad es enorme, si haces algo mal. Es cierto, asintió Tiffany, pero si no haces nada, aunque puedas y sepas cómo, lo recordarás toda la vida. Yo no podría hacerlo. Y yo probablemente tampoco, aunque no sé. Nunca estuve en una situación así. Además, no tengo formación médica, se rió. Así, sin darse cuenta, hablaron casi una hora, logrando tocar casi todos los temas del mundo. Pero a ambos les quedaba la sensación de que quedaba mucho por decir.
Estaban cómodos e interesados el uno en el otro, y si no fuera por el estricto horario del hospital, habrían seguido charlando mucho más tiempo. Después de eso, Tiffany visitó a Alex varias veces más, hasta que lo dieron de alta. Luego sus encuentros continuaron en lugares más agradables y libres, paseaban por la naturaleza, iban a cafés, daban tranquilos paseos nocturnos. Tiffany sentía que estaba viviendo uno de esos cuentos que tanto amaba de niña. Parecía que finalmente había encontrado a su persona, a ese alguien especial. Sin embargo, en uno de esos paseos, Alex apareció más sombrío que una tormenta. A diferencia de lo habitual, estaba callado y serio, casi sin bromear. Por más que Tiffany intentó sacarlo a hablar sobre su extraño estado de ánimo, no lo logró. Solo al final de la cita, él reunió valor y le reveló una amarga verdad. Tiffany, hoy es la última vez que nos vemos. Me duele mucho, pero mi familia nunca te aceptará. Para ellos, entiendes, eres demasiado pobre. Tiffany resopló con cierta ironía. Algo así. Ellos creen que debo casarme con una chica de mi nivel, como si el matrimonio no tuviera nada que ver con el amor y esas cosas. De hecho, me prohibieron verte. ¿Y tú qué? ¿Eres un niño pequeño para que te puedan prohibir cosas? Preguntó Tiffany, ¿o acaso en el fondo estás de acuerdo con ellos? No, respondió él, pero, entiendes, trabajo en la empresa de mi padre. Si sigo viéndote, me va a despedir. ¿Y dónde encontrar otro trabajo? Ni siquiera puedo imaginarlo. No sé hacer mucho más, toda mi vida me he preparado solo para continuar con el negocio familiar. Estoy segura de que podrás. Juntos podremos superar esto. Tiffany se suavizó un poco, sabes, soy la última persona que diría esto, pero me temo que en este caso no tenemos otra salida. Tendrás que elegir, ¿quién es más importante, yo o tus padres? Lo entiendo, es difícil, asintió Alex. Pero sí. No entiendes nada. Explotó de repente Alex y, sin decir más, se subió rápidamente a su coche y pisó el acelerador. Tiffany ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar y se quedó sola. A la salida del parque, ella apenas pudo arrastrarse hasta un banco cercano, se sentó y lloró amargamente. Así terminan todas esas historias de cuentos con príncipes encantados. En la vida real, ella ya debería haber madurado. Leslie, como una niña, creyó en el milagro. Las siguientes semanas para Tiffany fueron como una neblina. Intentaba superar esa dolorosa ruptura, pero le costaba mucho. Durante el día se sumergía en el trabajo, pero por las noches no podía dormir, a veces yacía varias horas boca abajo en la cama, rompiendo el silencio con llantos callados y desconsolados. A Alex, claro, tampoco le resultaba fácil. A pesar de su decisión, sus padres seguían insatisfechos. No les gustaba que su hijo se mostrara distante y estuviera siempre de mal humor. ¿Y qué esperaban? Pensó él, ¿será que no conocen el amor? El chico estaba casi listo para creerlo. Sin la compañía de Tiffany apenas logró pasar 3 semanas, y luego volvió a sacar el tema en una cena familiar, inesperadamente incluso para sí mismo. Su madre, con una costumbre reciente, comenzó a quejarse de él. Alex, ¿por qué comes tan poco? ¿Quieres morirte de hambre? Normalmente él ignoraba esos reproches o murmuraba algo incomprensible. Pero ese día miró a su madre a los ojos y, como desafiándola, respondió. Quizás sí. ¿Cómo le hablas a tu madre? Rugió Richard inmediatamente. ¿Y cómo más se supone que debo hablar con las personas que me arrebataron lo más valioso de mi vida?
Los padres de Alex simplemente se rieron ante esa declaración. Deja esa rebeldía adolescente, Alex, ya no eres un niño, le dijo Rebecca. ¿A quién es lo valioso que te hemos arrebatado?, preguntó ella. Ustedes saben perfectamente a qué me refiero, respondió él. Claro, claro. ¿Una chica? ¿Cuál era, Tiffany? Piensa bien, ¿qué puede darte ella? ¿Qué puedes obtener de esa relación? Y por favor, sin esas sustancias efímeras como el amor ni nada por el estilo. No pienso discutir eso con ustedes, cortó el joven. Les guste o no, he pensado y tomado una decisión. No necesito su dinero, sus influencias ni nada más. Necesito a Tiffany. Voy a salir con ella y al final me casaré, independientemente de lo que piensen. Ha tomado una decisión. Mírenlo, dijo Rachel en voz baja pero amenazante. Así que escucha, cachorro, todas las decisiones en esta casa, mientras yo viva, las tomo yo. No hay problema, resopló Alex. ¿Tú has tomado decisiones en esta casa?, preguntó Rachel. Creo que mejor me voy y tomaré decisiones en la mía. Me parece que eso será lo correcto. Ya, como ustedes mismos notaron, no soy un niño. Escúchame bien, continuó su padre con el mismo tono siniestro, aparentemente sin prestar atención a sus palabras. Claro que puedes decir cualquier tontería que se te ocurra, y si no eres capaz de pensar en las consecuencias para ti, imagina lo que puede pasarle a la chica que amas. Mejor dicho, si no sacas esa locura de tu cabeza, encontraré la manera de acabar con tu Tiffany de una vez por todas. Ya te lo advertí. Sí, parece que no lo entendiste. Impactado por esa amenaza, Alex simplemente se levantó de la mesa y volvió a su habitación. Sabía perfectamente que su padre no era de los que lanzan amenazas vacías. Peor aún, realmente tenía el poder de hacer realidad sus palabras. Lo menos terrible que Alex podía imaginar era que Rachel podría quitarle el trabajo a Tiffany, no solo hacer que la despidieran de un lugar, sino que nunca más la contrataran en su campo. Claro, su padre no sabía exactamente dónde trabajaba ella, pero eso era solo cuestión de tiempo. De todas las demás opciones, Alex ni siquiera quería pensar. Sabía como nadie que su padre era capaz de actos verdaderamente crueles. Hace mucho tiempo, cuando todavía era un niño, no tuvo la suerte de ser testigo de uno de esos hechos. Entonces Rachel, sin ningún reparo ante la presencia de su pequeño hijo, golpeó a una persona. A este último lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué pasó con él después? El joven nunca llegó a saberlo. Y el padre se volvió hacia Alex y, como si nada, le dijo: ese hombre me debía una gran suma de dinero que no quería devolver. Recuerda, hijo, que por lo tuyo hay que luchar por cualquier medio. ¿Me entendiste? Sí, respondió el chico conmocionado, tratando de no llorar. Lo que tenía claro era que a su padre no le gustarían sus lágrimas. ¿Hace falta decir que por ese incidente Rachel no recibió ningún castigo? Tal vez las conexiones que tenía ayudaron, o pagó a alguien, o quizás fue todo junto. Alex no tenía ninguna duda de que, si fuera necesario, su padre sería capaz de hacer algo así otra vez. El joven ya no quería quedarse con sus padres, pero no sabía cómo irse de casa sin que las consecuencias afectaran ni a él ni a su amada. La ayuda vino de donde menos esperaba, recibió una citación para el servicio militar obligatorio. Aprovechando esa pequeña oportunidad, Alex anunció a sus padres que no iba a evitar la convocatoria y que tenía la intención de cumplir con el tiempo de servicio. Por suerte, ellos no se opusieron.
Y gracias a las conexiones de su padre, el joven logró ingresar en la misma unidad militar donde trabajaba Tiffany. Era fácil explicar ese deseo, la unidad tenía buena ubicación y en general se consideraba una de las mejores. Al verlo entre los nuevos soldados, Tiffany quedó sorprendida, no esperaba para nada ese giro de los acontecimientos. Durante varios días Alex no pudo hablar con ella. Sospechaba que la chica quería evitarlo, no deseando verlo. Sin embargo, fue lo suficientemente persistente como para que el diálogo finalmente ocurriera. ¿Qué quieres?, gruñó Tiffany con hostilidad. ¿Cómo estás?, respondió Alex, sin mucha cortesía. ¿Ves? Fui al ejército solo para estar cerca de ti. Ya veo. ¿Y qué harás cuando termine tu servicio? ¿Volverás con mamá y papá bajo su ala? Alex suspiró profundamente. Escucha, Tiffany, por ti estoy dispuesto a todo, incluso a romper con mi familia. Pero hay un problema, no importa a dónde huyamos, ni lo que hagamos, mi padre nos encontrará igual. No lo conoces, cariño, es una persona terrible. No es que mis padres sean más importantes para mí que tú. Es que tengo miedo por ti. Pasó un tiempo más antes de que finalmente lograra convencer a Tiffany de que no estaba bromeando ni exagerando. Pero al final, ella le creyó. Las posibles vías de escape están en el ataúd, dijo Leslie, en voz baja pero clara, ese no es su hijo, ¿no lo ven? Aunque digan la verdad, ¿cómo vamos a verlo?, exclamó Rebecca, levantando las manos, si realmente eres vidente, ¿no sabes hasta qué punto está desfigurado por el fuego? Y mira la parte trasera del brazo izquierdo. ¿Acaso hay una marca de nacimiento ahí? Al oír eso, Richard comenzó a abrir lentamente la tapa del ataúd. Él mismo no entendía por qué escuchaba a esa extraña gitana. Tal vez porque por un instante ella le dio la esperanza de que el chico muerto no era su hijo, y por tanto, Alex probablemente estaba vivo. Finalmente retiró la tapa y se obligó a mirar el cuerpo otra vez. Lentamente, Richard dirigió la mirada hacia la mano, donde antes no había mirado por alguna razón. Y con razón no lo había hecho, porque el lugar donde estaba la marca de nacimiento era casi lo único que el fuego no había tocado. Al verlo, el desconsolado padre exclamó alegremente: «Es verdad». Diciendo esto a los padres esperanzados, antes de que fuera demasiado tarde, Richard y Rebecca hicieron justamente eso. Después de lo que acababa de pasar, era difícil negar que esa extraña mujer tenía realmente algún don que ellos no podían comprender. Por lo tanto, tenía sentido escuchar sus palabras. En el último momento alcanzaron a salir corriendo al andén. Allí vieron a su hijo sano y salvo. A su lado estaba una chica encantadora. Cuando llegaron los padres de Alex, los jóvenes estaban justo por subir sus humildes pertenencias al tren que estaba a punto de partir. «Alex», gritó Richard, «Alex, hijo, espera, no te vayas». El hombre casi lloraba, en parte. Y Rebecca finalmente derramó una lágrima. En el funeral logró mantener la compostura, pero ahora que veía a su hijo vivo frente a ella, ya no podía contener las emociones. Sin embargo, le sorprendió desagradablemente la forma en que Alex los miraba. En su mirada se leían miedo y desesperanza. Los jóvenes se quedaron paralizados, observando a los padres que se acercaban y esperando a ver cómo terminaría ese encuentro. Huir ya no tenía sentido. Primero, porque ahora la madre y el padre de Alex sabían a dónde se dirigían. Y segundo, ya que habían visto a su hijo vivo, ahora con certeza lo encontrarían, no importaba a dónde fuera.
Su magnífico plan había fracasado estrepitosamente y no quedaba esperanza alguna. Vamos, tenemos que hablar, dijo Richard. No les quedó más remedio que aceptar. Sin embargo, durante todo el viaje en el auto reinó un silencio tenso. Los jóvenes estaban aterrados por lo ocurrido y no entendían cómo los habían encontrado. Los padres, por su parte, no sabían cómo iniciar la inevitable y difícil conversación. En casa, gracias a Rebecca, lograron aliviar un poco el ambiente. Siéntense a la mesa, murmuró ella con dulzura, en realidad, nos estábamos preparando para el funeral, pero ahora creo que podemos convertirlo en una comida de celebración. Coman, chicos, seguro que tienen hambre, difícilmente alimentan tan bien en la unidad militar. Mamá, papá, comenzó Alex cuando todos se sentaron a la mesa. Espera, lo interrumpió su padre, no vayas a decir algo de lo que luego te arrepientas. Ni siquiera tienes que decir nada, apoyó Rachel su esposa, nosotros somos los que debemos disculparnos con ustedes dos. Nuestro comportamiento fue completamente inaceptable. Pensamos que nos dimos cuenta demasiado tarde, pero afortunadamente todo salió bien. Alex parpadeaba sorprendido, ¿sería que habían cambiado a sus padres mientras él cumplía el servicio y luego intentaba escapar? Ahora entiendo que no hablaste en vano sobre el amor, dijo Richard mientras tanto, y veo cuánto amas a esta chica. Pero tú negabas la idea del amor como tal, se sorprendió Alex. Bueno, ciertos eventos me hicieron cambiar de opinión, respondió el padre. Ahora a Alex le costaba no llorar. Él también amaba a sus padres, y al parecer ya no tenía que elegir entre ellos y Tiffany. Bueno, yo también debo disculparme, dijo él, por causarles tanto sufrimiento. No fue mi intención, pero, lamentablemente, no veía otras opciones. Te entendemos, respondió su padre, pero cuéntanos, ¿cómo lograste hacer todo esto? ¿Y quién es ese pobre chico que casi enterramos en lugar de Alex? Agregó Rebecca, ¿no tendría familiares? En realidad, todo fue casi accidental, comenzó a explicar Alex, no tenía familiares. Era un vagabundo, pero por una extraña coincidencia se parecía un poco a mí. A Tiffany siempre le daba pena y hasta le daba algo de comer. Pues parece que no fue suficiente, añadió Tiffany, al menos, no sé qué más podría haberlo llevado, aparte del hambre intensa, a meterse en ese maldito almacén. Creo que antes de eso se tomó algo fuerte para tener valor, porque no es fácil entrar en un depósito dentro de una unidad militar. Esos lugares suelen estar bien custodiados. Y sin embargo, ese pobre logró colarse, continuó Alex, probablemente con la borrachera provocó el incendio y no pudo salir, el pobre se quemó. Fue una suerte muy triste para ese chico, suspiró Tiffany, cuando Alex y yo llegamos a rescatarlo, ya no había nadie, solo su mochila milagrosamente intacta. Y dentro estaban sus documentos, como descubrimos después. Fuimos los primeros en llegar, dijo Alex, y ahí se me ocurrió la idea de cómo hacer la fuga que, para ser honestos, ya habíamos planeado desde hace tiempo. Vi lo quemado que estaba y supe que nadie iba a buscar mucho. Le pusiste tus documentos en la mochila, intervino Tiffany, y eso bastó para que no hicieran más investigaciones para identificarlo. Eso difícilmente nos exime, añadió Tiffany, pero no solo estábamos preocupados por nosotros. Cuando pasó eso, nuestro comandante de unidad hacía la vida imposible a todos. Y aunque la muerte en un incendio de un vagabundo perdido podría haberse dejado pasar, con los soldados era diferente. No podíamos encontrar razones para despedirlo, pero ahora había violaciones claras de seguridad contra incendios con consecuencias graves. Su actuación se investiga a fondo,
y seguramente perderá su puesto, quizás algo más. Bueno, siguió Alex, así que puse mis documentos en su mochila y tomé los suyos para mí. Por suerte, se parecía mucho a mí. Y la foto que tenía el comandante hace años no dejaba claro quién era. Así que empezar una nueva vida con otro nombre no habría sido difícil. Esa es toda la historia. Por cierto, Richard y Rebecca realmente se dieron cuenta de que se habían entrometido demasiado en la vida de su hijo adulto. Comprendieron que lo aman y al sentirlo en carne propia, entendieron por qué Alex se aferraba tanto a Tiffany y ya no querían poner obstáculos a los jóvenes. Decidieron cubrir los gastos del funeral del chico sin hogar, especialmente porque gran parte ya estaba pagada, solo faltaba encargar una nueva lápida con su nombre y comprar un nuevo lugar en el cementerio. Guardarlo en el terreno familiar les parecía excesivo. No se olvidaron de la gitana. Días después de estos eventos, los padres de Alex aparecieron en la puerta de su casa. Leslie, claro, había previsto su llegada y preparó algún sencillo refrigerio. «Nos ayudaste a recuperar a nuestro único hijo», dijo Richard. «Seguro no lo saben», respondió Leslie, «pero si usas un don, no puedes aceptar dinero por él o desaparecerá». «Pero seguro hay algo que podamos hacer por ti», dijo Richard con perspicacia. «Por supuesto», sonrió Leslie, «para eso también se necesita dinero, pero no tienen que dármelo directamente. Los regalos sí puedo aceptarlos. El mejor regalo para mí ahora sería la recuperación de mi querida abuela. Ella ha estado enferma mucho tiempo y los medicamentos que podemos costear no bastan para su enfermedad». Richard y Rebecca pagaron el tratamiento completo de Nancy, no solo los medicamentos, sino también procedimientos y rehabilitación. Como resultado, la anciana se recuperó por completo. Parecía incluso más activa y saludable que antes. Un año después de todos estos sucesos, Alex y Tiffany se casaron. Compraron una pequeña casa cerca de donde vivían Richard y Rebecca. Cada fin de semana se reúnen toda la familia, a veces en una casa, a veces en la otra, y a veces salen juntos al campo. Alex continúa trabajando en la empresa de su padre. Tiffany dejó la unidad militar y se empleó en un hospital civil. Leslie está más que satisfecha con su situación actual. Y pronto la familia espera un nuevo miembro. En cuanto al coronel Smith, la justicia logró reunir muchas pruebas de sus abusos en el servicio. Muchos testigos, incluyendo soldados y enfermeras de la unidad, declararon. Finalmente, recibió una condena larga y fue inhabilitado para ocupar cualquier cargo público en el futuro.